Así que el episodio 5 está en el capítulo 3 en los primeros versículos. Usted tiene de dónde leer, usted tiene tal vez su celular, o si tiene una Biblia en su celular, o si no, también hoy va a poder leerlo conmigo desde aquí. Así que tengo un tema pensando en esto, y es el título de nuestro capítulo, y es, fíjese, este título, usted puede acompañarme leyéndolo. ¿Cómo dice? ¿Cómo evitas ser un tonto? Y este título tiene de verdad mucho que ver con nuestro capítulo de hoy. Pues tiene todo que ver, pero quiero leerle el primer texto o el primer versículo de lo que está escrito en el capítulo 3. No sé si usted me quiere acompañar o puede hacerlo conmigo. Pero la primera expresión, usualmente todas las cartas, le voy a decir algo, usualmente todo lo que las cartas que se escribieron, los autores, los que las escribían, saludaban a los remitentes, de hola, como a ustedes, hermanos, que los quiero mucho y que Dios los ama, y usualmente viene un saludo y luego trata algún problema específico y también algunas felicitaciones, también los felicita por muchas cosas, los felicito por esto, por aquello. ¿Sabe que hay algo particular en esta carta de Gálatas? Tiene un saludo muy corto, un saludo en donde se siente la fraternidad, pero seguido de ese saludo, usted no vuelve a encontrar ni una sola felicitación para los remitentes. Él, durante toda la carta, no los va a felicitar, sino que más bien él entra a desarrollar o a escribirle sobre el tema que a él lo está preocupando. Y el tema que lo está preocupando, o el tema que originó esta carta, es la necesidad de que estos creyentes en este tiempo se pusieran las pilas, porque estaban empezando a escuchar un mensaje equivocado de personas equivocadas. Y el versículo, iniciando el primer versículo en el capítulo 1, dice: me asombra que ustedes estén dejando de escuchar la verdad tan rápido, me asombra que estén cambiando tan rápido la verdad que escucharon. Y entonces la carta ha venido avanzando, usted puede ver los capítulos anteriores, y en este punto estamos en el clímax de la carta. Este es el corazón de la preocupación del que escribe esta carta. Todo esto es el contexto para decirle: esto que vamos a ver hoy tiene que ver con aquello que preocupaba al que estaba escribiendo. Y por eso inicia con esta expresión tan coloquial y dice: ¡ay, Gálatas! No hay Gálatas, dice ¡ay! Es más bien así, ¿no? ¡Ay, Gálatas tontos! No hay, también había Gálatas tontos, pero está diciendo en realidad es: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y aquí empieza, la expresión que utiliza es: ¡ay, Gálatas tontos! ¡Ay! Y no sé si usted tiene otra versión que... Torpe. Torpe. Insensatos. Hay una versión que dice estúpidos. Fuerte, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le llamaron tonto a usted? ¿Qué le pasó a la última persona que le llamó? ¿Qué le pasó a la última persona que lo llamó así, no? ¿Cómo se siente uno cuando le dicen torpe, ¿no? O sea, es que la torpeza, la tontería, tiene que ver con una actitud, con una falta de razonamiento. Así que la pregunta, ya nos pasamos al se me adelantó, pero la pregunta anterior decía: ¿cómo evitas ser un tonto con Dios? ¿Cómo lo evitas? Hay una manera, primero que todo, uno puede llegar a comportarse como un tonto en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Yo le pregunté cuándo fue la última vez que alguien le dijo tonto, pero le quiero preguntar otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió tonto haciendo algo? ¿Le pasó últimamente? Llegó y a hacer su diligencia, a la que había estado esperando durante mucho tiempo, y no llevó el papel que necesitaba. Y le dicen: sin ese papel no puedo hacer la vuelta. ¿Y usted qué dice? Y el que va a su lado, ¿qué le dice? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió así? Y usted dice: pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo me va a ocurrir? Torpe. O cuando usted se pega, incluso cuando usted es descuidado, porque la torpeza viene por muchas razones. Usted no planificó. La torpeza es que usted no planificó, no lo pensó bien, omitió cierta información, no escribió y se le olvidó. Hasta cuando usted es torpe porque no tiene cuidado con lo que está haciendo y se golpea, ¿no?
Se pega, torpe. O usted le pega a otro, torpe. Y este capítulo hoy tiene que ver con cómo evitamos esa torpeza con Dios. O sea, cómo evitamos llegar a ese punto en donde nos sintamos así y en donde incluso Dios, o el que es el apóstol en este momento hablando, a través de, inspirado por Dios, nos diga torpes. ¿Cómo evitamos la torpeza? Bueno, hay dos claves específicas acerca de cómo podemos evitar la torpeza y en qué consiste esto de ser torpes. Porque si tenemos que admitirlos, la verdadera razón por la que necesitamos de Dios, ¿cuál es? Porque somos torpes. porque nos equivocamos mucho, porque no sabemos cómo hacer algo. O sea, no me hace sentir mal saber que yo soy torpe en todo lo que tiene que ver con Dios. Porque ¿quién podría conocer el pensamiento de Dios? ¿Quién podría conocer a Dios mismo? ¿Quién? ¿Quién tiene la capacidad para decir, yo conozco a Dios? Ninguno de nosotros. O sea, todos somos torpes al momento de acercarnos a Dios porque es como, vamos a oscuras. Y cuando, por ejemplo, cuando no hay luz, usted camina con cuidado y usted camina porque es medio torpe caminando en la oscuridad. Entonces no me hace sentir mal saber que no conozco algo de Dios. El problema es cuando Dios me ha dicho algo, Dios ya me ha dicho algo, yo ya tengo algo claro acerca de Dios y empiezo a pasarlo por alto. Esa es una torpeza como distinta. La primera es una torpeza como inocente, ¿sí? Porque ¿quién puede conocer quién es Dios? Pero la segunda es como una torpeza, ¿qué? Necia, como culpable, como más torpe todavía. Torpe, pero ¿por qué está haciendo esto? Así que aquí hay dos cosas de por qué se les llama torpes a ellos. Yo no le estoy llamando torpe a usted, ¿no? Estoy hablando de lo que, la primera pregunta, ¿qué le estaban diciendo a ellos? Pero luego pues usted puede evaluarlo a ver si también se lo están diciendo a usted, a mí, ¿vale? Entonces, por ahora cada vez que diga torpe no le estoy diciendo a usted, estoy diciéndole acá a la carta, ¿vale? Torpes, aquí, ¿sí? A los Gálatas. No, ustedes no. ¿Por qué les dice torpes y cómo evitamos la torpeza? Son dos cosas de hoy. ¿Por qué y cómo? ¿Listo? Entonces, ahora sí la primera dice, ¿cómo evitar ser torpe delante de Dios? La primera es que tienes que evitar ser hechizado. Y esta palabra me llamó mucho la atención. Hechizado es una palabra que usa esta versión. Dice, ¿quién los ha hechizado? Y en realidad el que escribe esto no está diciendo hechizado en el sentido real de que quién los está como embrujando. Esta frase hechizado era una frase de la época de ellos, de esa época se usaba algo así como el mal de ojo, incluso hasta hoy también se escucha. El hechizado era quien les hizo un mal de ojo, o sea, pero Pablo lo está escribiendo no refiriéndose a que ellos están siendo realmente como influenciados de esa manera espiritual y no saben lo que están haciendo, así como medio zombies. No, les está diciendo de una manera irónica esto. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les echó el mal de ojo? O sea, ¿quién los influenció tanto? ¿Por qué están haciendo eso que están haciendo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿quién los ha hechizado? ¿Por qué Pablo les dice? ¿Por qué Pablo les está diciendo quién los está influenciando? Dice esto. Pues el significado. Aquí está el versículo, lo podemos leer. Dice, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Sabe? Hay algo importante, hay algo que es trascendental en nuestra vida y es el tema de las influencias. Cuando Pablo dice quién los hechizó, está diciendo quién los influenció. ¿Quién los está influenciando? Y es una pregunta que les está haciendo a ellos y que llega hasta el tiempo de nosotros hoy. Pero ¿quién los influenció en cuanto a qué? En cuanto a cambiar la opinión que ustedes ya tenían de Dios. El mayor problema que estos creyentes tenían, el mayor problema de estas personas es que ya conocían algo de Dios, pero las influencias que tenían les estaban haciendo cambiar lo que ellos pensaban acerca de Dios. ¿Cuántas influencias tenemos a nuestro alrededor? Yo le digo a la gente, a mí me asombra cómo seguimos dándole credibilidad a ciertas voces que si usted las analizara bien, esas voces no tendrían credibilidad, no deberían tener ninguna credibilidad. Por ejemplo, cuando a usted le digan que para adelgazar se levante en la mañana y tome un vasito de agua con limón. Tibia. Usted, a la persona que le diga eso, réstele como 10 puntos de credibilidad en cuanto a ciencia. El agüita tibia con limón en la mañana no va a hacer que usted baje de peso. No le corta la grasa. ¿Sí me entiende?
Cuando usted escuche que le están vendiendo, esto no va, no sé si alguien lo está ofreciendo o no, pero cuando usted, científicamente no es creíble. Cuando le digan, mire, tómese este producto, que este producto hace que usted baje de peso, quítele como 6 puntos de credibilidad. Cada día escuchamos información que no debería ser creíble, pero la aceptamos como cierta. Si empezáramos a evaluar, por ejemplo, todas esas cadenas de WhatsApp, a mí, mamá, le voy a echar el agua, sin nada específico, pero a veces mi mamá me dice, mijito, me escribieron esto. Y yo, sí, mira, mamá, eso no es cierto. Pero eso no le pasa a mi mamá, eso nos pasa a todos. ¿Cuántos estamos informados? ¿Cuántos tienen una convicción política, una convicción, un montón de cosas por las cadenas de WhatsApp? ¿Cuánta credibilidad usted le da a su WhatsApp? ¿Cuánta credibilidad? Yo lo vi en Facebook, yo lo vi en Instagram, yo lo vi en el noticiero. Antes del noticiero era un punto de referencia serio para uno. Yo lo leí en el periódico. ¿Está seguro que por haberlo visto en el noticiero, haberlo leído en el periódico, es cierto? Cada día tenemos que elegir a quién le damos credibilidad, porque la credibilidad, ¿qué genera? ¿Qué genera la credibilidad? Confianza, influencia. La credibilidad genera influencia. Mire, estas personas, estos creyentes, habían tenido los mejores maestros para escuchar acerca de Dios. ¿Quiénes habían sido los maestros de ellos? Los discípulos de Jesús, o los discípulos de Jesús. O sea, ellos tenían los mejores maestros, hasta un apóstol les está escribiendo, o sea, una persona directamente tú a tú con Jesús. Ellos tenían los mejores maestros y tenían el mejor mensaje, el mensaje de más calidad. Tenían una fuente legítima, pero a pesar de eso, ellos eligieron darle más credibilidad a otras fuentes de información. ¿Se imagina el problema? Cada día nosotros tenemos que elegir a quién le vamos a dar credibilidad, porque si no elegimos eso, vamos a ser influenciados, vamos a ser hechizados. O sea, ¿quién los está influenciando? ¿Quién está haciendo? ¿Cuál es la mayor fuente de información que tú y yo tenemos acerca de Dios hoy? Lo que creemos acerca de Dios. ¿Cuál es la fuente de información que tenemos? ¿Por qué crees que Dios te va a bendecir en eso que estás haciendo? La palabra, yo pienso que la Biblia... Me asustó. Pero esa es. Sí, señor, ¿eres tú? ¿Cuál es su fuente de información hoy acerca de Dios? Yo escucho a la gente diciendo, yo sé que Diosito me va a bendecir en esto. ¿Seguro? ¿Por qué crees? ¿Por qué estás seguro? ¿Cuál es tu fuente de información en cuanto a que Dios te va a bendecir en eso o no? A veces tenemos más credibilidad a lo que culturalmente hemos aprendido acerca de Dios. Hay más credibilidad en lo que familiarmente nos enseñaron. Si tu contexto religioso, creciste en un contexto religioso determinado, testigos, mormones, el catolicismo o el hinduismo, si tienes un contexto religioso determinado, creces escuchando eso, creyendo eso, y hoy estás aquí queriendo conocer de Dios, y tienes que preguntarte, ¿será que todo eso todavía me está influenciando? ¿Será que por eso es que yo todavía tengo el santico puesto ahí? ¿O será que todavía por eso es que yo prendo la vela? ¿Será que por eso todavía creo que mi abuelito viene y me visita y me dice de vez en cuando cosas? ¿Por qué mis creencias religiosas son como son? Porque yo tengo voces a las que les he dado credibilidad. Ahora, yo te estoy diciendo que ese es el problema. ¿La solución cuál es? Pues tú tienes que buscar una fuente de credibilidad segura. Y lo que la iglesia, lo que los discípulos han escrito es que la palabra misma es nuestra fuente de credibilidad. Nuestra mayor voz de influencia debería ser la palabra. Entonces yo quisiera decirte que la forma en cómo evitas ser hechizado es teniendo una fuente confiable. Tú quieres tener una posición política seria, coherente, tú quieres tener una posición en cuanto a la salud coherente, quieres saber que si tomas un remedio te va a servir de verdad y no solamente es un placebo, porque muchas de las cosas que de la gente me habla son placebos y dicen, es que yo me la tomé y me funcionó. ¿Sabes por qué te funcionó?
porque tú estabas ahí, era un placebo. Los placebos sirven, pero llega un punto donde los placebos no funcionan y necesitas medicina real. Entonces, ¿quieres tener una fuente creíble, confiable, segura? Necesitas buscar una información seria. Tú quieres en tu vida con Dios saber cómo es Él, realmente saber, es que si yo me muero hoy yo creo que me voy para el cielo. ¿Por qué estás seguro de eso? No quiero ponerte en duda de que no, porque sí deberías tener esa seguridad hoy. Pero ¿cómo estás seguro de que Dios escucha tus oraciones? ¿Por qué? ¿Qué te hace creer que Dios te va a sacar de ese problema en donde estás? Ay, porque Él es bueno. Sí, pero probablemente tú sigues haciendo lo mismo siempre para estar en ese problema. Y no has escuchado que Dios quiere que te arrepientas para poderte sacar de ahí. Entonces tú dices, no, Dios me va a sacar, pero no te has arrepentido. O sea, cuando no conoces y no tienes información genuina, confiable, entonces tienes un problema. Tienes que tomar la decisión hoy para evitar ser un tonto delante de Dios, para evitar ser un tonto contigo mismo. Tienes que empezar a decir, yo voy a empezar a estudiar la Biblia. Voy a empezar a conocer lo que Dios dice a través de la Biblia acerca de Él. Hace unas temporadas tuvimos la serie Teología para Padawan y esa serie era para conocer las creencias fundamentales de la fe cristiana. ¿Quién es Dios? ¿Por qué la Biblia es confiable? ¿Por qué Jesús es el único que me puede llevar al cielo? ¿Cómo es que mis pecados son perdonados? Entonces, en lugar de suponer y de tener voces a las que tú les has dado credibilidad, familiares, culturales, o tu corazón, porque ¿cuántas veces tu corazón es la mayor influencia que tienes? Yo siento que esto va a salir. Yo siento que esto es así. Yo siento que esto es posible. Y yo siento decirte que necesitas una fuente de información más confiable. Todos la necesitamos. Y Dios nos ha provisto esa fuente a través de su palabra. Por eso Pablo les escribe que lo que a él le asombra es que ellos hayan cambiado algo que tenían tan claro por algo que no está bien. El problema no es la falta de información buena, el problema es que yo le doy más credibilidad a otras fuentes de información. La Biblia, el Espíritu Santo guiándose a través de la Biblia, la iglesia. ¿Sabes por qué Dios forma la iglesia y en la iglesia da dones de enseñanza, da pastores, da como hermanos, nos permite tener espacios de comunión y congregarnos para poder enseñarnos a través de lo que está en la Biblia? A mí me duele ver personas que siguen a un apóstol y a un profeta que dice cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, porque le están dando más credibilidad a eso, tal vez a su corazón. Es que yo siento que esa persona sí es de Dios, que a lo que la Biblia dice. Entonces, lo primero, evitemos ser hechizados, evitemos ser influenciados por las personas equivocadas. Vamos a una fuente confiable, y esa fuente confiable tiene que ser el evangelio que nos fue revelado a través de la palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? Vea la palabra. Sí, The Chosen es muy bonito, pero él no te va a explicar el corazón de Jesús como la Biblia te lo enseña, ¿sí? Sí, escuchar a yo siempre he escuchado a este pastor, porque este pastor sí habla, él sabe cuántas cabezas tiene el dragón del Apocalipsis. Digo, para tus fuentes de información y empieza a ir a esta fuente de información. Y luego con esta fuente de información sí puedes confrontar, no es que no escuches, es que tienes algo serio con que confrontar lo que estás escuchando. Evitas ser hechizado, 1, ¿vale? Y 2, el segundo punto acerca de cómo podemos evitar ser tontos es evitas complicarte. Evita, y aquí sin la S, evita complicarte. Decíamos con un amigo cada vez que nos veíamos, ¿para qué lo hacemos fácil si podemos hacerlo difícil? Y pareciera que ese fuera el lema de nuestra vida en la mayoría de cosas. ¿Para qué lo hacemos fácil si podemos hacerlo difícil? Y nos sentamos a tratar ciertas cosas de la vida y uno, por las decisiones que toma, elige el camino más difícil. Había un dicho, hay una frase que sonaba cuando presté servicio militar, había una frase entre los soldados y decía que la vida se la da el soldado. A uno le decían eso, soldado, la vida se la da el soldado. O sea, básicamente le están diciendo, soldado, no se complique, haga caso, sea obediente. Si usted se pone a hacer otras cosas, pues le va a tocar más difícil.
evite complicarse. Ahora, ¿en qué no debemos complicarnos? Pues sigan leyendo conmigo a los versículos que vienen. Podemos leerlos porque están ahí también. Dice, déjenme hacerles una pregunta. Aquí va, ahí va. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y esto es lo que les está planteando a los creyentes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, y esta es la pregunta con la que termina. ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Cómo se estaban complicando estos creyentes la vida? Resulta que ellos habían recibido un mensaje que les decían, para poder estar en paz con Dios, para poder recibir el Espíritu Santo, para poder ser perdonados, lo que deben hacer es creer en Jesucristo, poner su fe en este hombre, porque recuerde que esto acababa de pasar, o sea, es como que ellos estaban escuchando algo que acababa de suceder. Este hombre murió en una cruz y resucitó. ¿Quiénes les están contando esta historia a ellos? Ellos no, miren, ellos escucharon de la muerte y de la resurrección de Cristo, no porque lo hayan leído como nosotros, sino porque se los contaban las personas que los habían visto. Yo vi a Jesús, no es que se me paró acá y me dijo, tóqueme acá. Y ellos habían escuchado acerca de Jesús y el mensaje que habían recibido era este. Por mucho tiempo, el pueblo judío, por mucho tiempo, habían intentado acercarse a Dios a través de las leyes santas, a través de la ley de Dios. Intentaban una perfección moral que los llevara a que Dios les dijera, ¿saben? Usted es bueno, ahora es mi amigo. Ellos intentaban hacer eso a través de la ley, ser buenos para que Dios les dijera, ahora somos amigos. Pero el resultado es que eso nunca fue posible. Ningún ser humano pudo ni va a poder jamás tener perfección moral. Entonces, no había manera en la que uno pudiera tener una amistad con Dios real. Así que Jesucristo se hace ese camino y ellos escuchan eso. Y empiezan bien. ¿Cómo empiezan? Bien. ¿Pero qué hacen en el camino? Se complican. Reciben la influencia equivocada y se complican porque deciden pasar de lo sencillo pero profundo de la fe a lo complicado e imposible de las obras. ¿Qué necesitas para ir al cielo? ¿Qué necesitas para que Dios te perdone? No, pues el otro día leía una definición de creencia de una iglesia particular. Dice, si crees en Jesucristo, si sigues las leyes que Él dejó, si eres fiel a la iglesia en donde estás, si te bautizas, podrás tener comunión con Dios e irás al cielo. Esa última parte, con otras palabras, pero no me acuerdo bien cómo era. Pero las anteriores sí me las aprendí. Si haces todo eso, vas a poder ir al cielo. ¿Y sabe qué? La Biblia no dice eso. La Biblia dice solamente si crees en Jesucristo. ¿Por qué elegimos el camino de complicarnos? ¿Por qué intentamos ganarnos el favor de Dios a través de las obras? Pero no nos damos cuenta lo complicado que somos. Cuando le decimos a una persona que creemos que es más espiritual, venga, órense por mí porque es que a usted Dios lo escucha más. ¿Por qué le decimos por qué creemos que Dios escucha más a otro? Porque creemos que nuestras obras no son tan buenas de pronto y Dios me escucha menos y el otro tiene como mejores obras y Dios lo escucha más. Seguimos teniendo un sistema a través de las obras para acercarnos a Dios. Con Fernando siempre hemos tenido, o Fernando también siempre ha tenido esta pregunta particular cuando conoce, no sé si cuando lo conozca una vez, pero en las charlas, una buena pregunta es, si hoy mueres, ¿a qué lugar vas a ir?
¿Estarías seguro de ir al cielo? Y muchos dudan de eso. Y está bien hacerse la pregunta y dudar si yo ya creo o no creo. Pero muchos dudan a pesar de haber oído de Jesús hace mucho tiempo y de decir que son creyentes. Y dicen, no, es que yo creo en Jesús. Bueno, y si mueres, ¿para dónde vas? Pues no sé, depende de cómo, no sé. Y seguimos, entonces no estamos seguros de que solo a través de Jesús tenemos un camino para la reconciliación. En Romanos, quería leerles esto, no está en la... no está en la diapositiva. Puedes pasar la siguiente. Ahí ya, evitas complicarte. En Romanos dice esto, Romanos 5:1 dice esto: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. El mensaje que ellos no podían negociar era ese: que la paz con Dios solo es posible a través de la fe en Jesucristo. Si tú quieres evaluar cómo estás hoy, no empiezas evaluando tu moralidad, empieza evaluando tu convicción acerca de quién es Jesús para ti hoy. No empieces evaluando si tu cultura es cristiana o no. No empieces evaluando si tu familia es cristiana o no. No empieces evaluando si vas a la iglesia hoy o no. Empieza evaluando quién es Jesús para ti hoy. Si Jesús es lo que la Biblia dice que es, el que perdona tus pecados, pero te estoy hablando no solamente de algo aquí cognitivo, sino algo profundo, algo desde las entrañas y en tu interior. Si tú ya sabes que Jesús resucitó, que Jesús es el que perdona, dice Pablo en Romanos 5, que tú ya fuiste hecho justo a los ojos de Dios por medio de la fe que tienes en Él, y ahora tienes paz con Dios. Yo no entendía esto. Tuve una época de mi vida así medio turbia, porque me despertaba en las mañanas sintiéndome culpable porque había hecho cosas que estaban mal. Y decía, ay Dios, perdóname. Y obviamente arrepentirse es parte del proceso de una amistad con Él. Pero mi paz con Dios siempre dependía de algo que yo hacía. Y empecé a trabajar en esto y hasta entender, hasta que Dios me llevó por este punto en donde yo me estaba complicando. Mi paz con Él depende de lo que Jesús hizo en la cruz por mí y que yo lo recibí por la fe. Y la fe es algo que puede ser sencillo de explicar, pero es muy profundo, porque la fe no es una afirmación de, ay, sí, yo creo. La fe es profundo, es una convicción sobrenatural dentro de ti que dice, sí, Jesús es real, Él perdonó mis pecados. ¿Tienes esa convicción? ¿Está en ti esa convicción? Jesús es real, el Jesús de la cruz está en mí, dentro de mí. Yo creo en el Jesús de la cruz, yo creo en Jesús. ¿Tienes esa convicción? Porque si esa convicción está, no te compliques. Tu paz con Dios es resultado de esa convicción, no de tu perfección moral. Dios te escucha. ¿Qué pregunta les hacía? ¿Recibieron ustedes el Espíritu por hacer las obras de la ley? Recibir el Espíritu es un sinónimo de haber sido perdonado. Cuando tú leas que recibes el Espíritu Santo, quiere decir que fuiste perdonado, que eres un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes son perdonados? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes van a ver a Dios cara a cara? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden relacionarse con Dios cada día? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo a nuestra vida? Cuando tú has creído en Jesús como tu Salvador. Y entonces Él les pregunta, ¿ustedes fueron perdonados y recibieron el Espíritu Santo por hacer buenas obras o por creer? Pero yo estaba diciendo para ellos, ¿no? Entonces, por creer, era por creer. Y dice de nuevo, Dios les dio el Espíritu e hizo milagros entre ustedes porque fueron obedientes o porque creyeron en Jesús. Ellos decidieron complicarse y empezaron a poner su confianza para tener paz con Dios en sus obras, no en Jesús. Tus obras, tu corrección, tu cambio moral es el resultado de tu amistad con Él. Tu cambio moral es el resultado de que el amor de Él te cambia. Eso es tu cambio moral. Pero tu paz espiritual no depende de tu cambio moral.
Tu paz espiritual depende es de tu fe en Jesús. Cuando yo entendí esto, encontré un tesoro, porque yo me puedo levantar cada día y decir, estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Soy una persona inmoralmente... No inmoralmente. Bueno, inmoralmente a veces. Moralmente imperfecta, pero que está en paz con Dios. Soy amigo de Dios, porque eso es lo que dice. Dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Somos amigos de Dios por mi perfección moral, por mi fe en Jesús, por mi fe en Jesús. Eso me gusta mucho. Hay una historia que habla de un joven que decide abandonar a su papá, irse de la casa de su papá. Sí, es la historia de este hijo que, estando con un papá bueno, decide rechazarlo, abandonarlo, irse. Ok, se va, y como va a ser el resultado siempre de la ausencia de un padre bueno, de Dios, su vida entra en crisis. Este joven, lejos de su papá, llega hasta lo más bajo que un ser humano puede llegar en su corazón y en su identidad. Él dice que gasta todos sus recursos y en un momento se da cuenta que está rodeado de todo lo más asqueroso, de todo lo más inmundo, de todo lo indigno para él y para su propio ser. En ese momento, él, que había elegido ser influenciado por otras cosas y que había elegido un camino distinto por esas malas influencias que tenía en su mente, porque a él no lo está influenciando la voz de su papá, sino otras voces. Cuando se fue, él, en lo más profundo, recuerda la gracia o recuerda el amor de su papá, y él piensa en la grandeza de su papá. Aunque yo digo que él piensa en la gracia, pero él primero piensa es en la bondad de su papá. Él todavía no entiende la gracia hasta que llega donde está su papá, porque la bondad y la gracia pueden diferenciarse. La bondad es, él es bueno. La gracia es exageradamente bueno y me va a dar lo que no merezco. Entonces él piensa, mi papá es bueno y en lugar de estar aquí voy a ir donde mi papá. El evangelio que los creyentes de Galacia estaban olvidando era eso. Y entonces el hijo vuelve a la casa de su papá y antes de llegar dice que su padre sale al encuentro y lo abraza. Y ahí es donde él entiende la gracia. No solo la bondad de su papá, sino la gracia. Y la gracia es que lo ama en su peor momento. La gracia nos ama en nuestro peor momento. Pero ¿qué necesitamos tú y yo para ser abrazados por la gracia? La gracia es incondicional. Dios nos da su gracia, pero ¿qué necesitamos para experimentar la gracia? Hay un camino que se llama arrepentimiento. Fue el camino que el joven recorrió desde donde estaba hasta su padre. ¿Sabes cuál es el camino que tú y yo recorremos para ir hasta donde está el Padre? Jesús. Por eso el evangelio es los que creen en Jesús. El camino que recorremos no es el de intentar corregir lo malo que estamos haciendo y ahora voy a intentar portarme bien. El camino que recorremos es el camino del arrepentimiento, donde decimos, y hoy lo hablábamos con el grupo que empezó las 8 decisiones, estoy muy contento por este grupo que inició, y entonces decíamos, el primer paso es reconocer quiénes somos, reconocer quién es Él, y el arrepentimiento es eso. El arrepentimiento no es hacer buenas obras, es un cambio interno. ¿Será que ese arrepentimiento ya está en nuestra vida? Entonces la pregunta, o más bien la frase final que dice el último texto, dice, del mismo modo, fíjense que le está explicando, todo lo que ustedes tienen lo tienen por obedecer la ley o por creer. Y luego termina diciendo esto, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y tú puedes poner acá tu nombre. Del mismo modo, Neivis. Del mismo modo, Julián. Del mismo modo, sí, Margarita, Ricardo, le creyó a Dios y Dios lo consideró
justo. Y en mis días más malos, en mis días donde la culpa y la vergüenza no me quieran dejar continuar, porque sí, la culpa y la vergüenza deben estar ahí, porque si haces algo malo deberías sentirte culpable. El que te diga que no es un descarado. Y la vergüenza debería estar ahí, porque si no te avergüenzas de lo malo que haces, ¿cómo lo vas a cambiar? Tiene que estar ahí, pero no tienes que vivir ni sumergirte en ella, ni Dios la va a usar para cambiarte. Dios va a usar su amor, pero tú experimentas la culpa y la vergüenza y la reconoces y te arrepientes diciendo: yo le creo a Dios. Te arrepientes diciendo: voy a solucionar esto por mi propia cuenta. No, eso es lo que ellos querían hacer, complicarse. Necesitas a Dios en tu vida para corregir eso que está mal en ti. No intentes cambiar lejos de Él. No cambias para acercarte. Te acercas y Él te cambia. Del mismo modo, yo le creo a Dios y Dios me considera justo, y cada día, por la fe que Jesucristo ya puso en nosotros, por esa fe que hoy tenemos, yo cada día me levanto y digo: uy, la embarré, pero estamos en paz con Dios y aquí vamos con la revancha, y el amor de Él me lleva a la revancha. ¿Y qué es la revancha? Pues ahora, pues si lo hice mal ayer, hoy lo voy a hacer bien, pero en el amor de Él, no para que Él esté bien conmigo, sino porque yo ya estoy bien con Él, porque estoy bien con Él. Y la prédica en casa que viene, la enseñanza en casa para esta semana, es sobre esta promesa de Abraham y sobre lo que la promesa de Abraham nos revela. Hay tres cosas que la promesa que Dios le prometió algo a Abraham, y la promesa nos revela tres cosas. Y la enseñanza en casa que ustedes pueden ver desde hoy en su casa o durante esta semana, que ya va a estar en YouTube, que ya está en YouTube, esa enseñanza en casa te va a hablar acerca de Abraham, que son los siguientes versículos, pero esos no los vamos a trabajar. Esos van para esta semana, enseñanza en casa. Así que hoy nos quedamos con que yo no voy a complicarme la vida. Yo no voy a empezar a intentar hacerlo por mí mismo cuando es a través de la fe en Jesús. No voy a complicarme intentando negar el problema o solucionándolo por mí mismo. Voy a ir a Jesús. Voy a ir a Jesús. Si usted omite el problema, se complica. Si usted intenta solucionarlo solo, se complica. Entonces, ¿cómo no nos complicamos? Yendo a Jesús. Vamos a Jesús. Déjese influenciar. Déjese influenciar por la palabra. Le invito a que ore conmigo pensando en eso. ¿Cómo es su relación hoy con Dios? ¿Cómo ha sido su espiritualidad? ¿Hechizada y complicada? ¿O influenciada por la palabra y sencilla? Porque la fe debería ser sencilla. La vida espiritual debería ser sencilla. Padre, hoy quiero pedirte por el corazón, por la vida espiritual, por la mente, por las emociones, por la vida de cada uno de los que hoy escuchamos el evangelio que nos dice que por fe, no por obras, podemos tener paz contigo, Dios. Pero queremos experimentar esa gracia que nos perdona, esa gracia que nos rodea. Queremos llenar nuestro corazón con esa fe, con ese arrepentimiento que nos lleva a ti, Jesús. Si hemos apoyado nuestra vida en nuestro propio razonamiento, en el razonamiento de otros, si nos han hechizado, si hemos sido influenciados más por nuestro corazón o por nuestra cultura que por la Biblia, Señor, nos arrepentimos de eso. Si hemos querido poner nuestra paz contigo a través de cosas de nuestra perfección moral, de una religiosidad, perdónanos, porque es a través de ti, Jesús. Si hemos querido negar que tenemos un problema, perdónanos, nos estamos complicando, es a través de ti, Jesús. Así que te doy gracias porque nos das un evangelio sencillo, pero profundo y hermoso, de gracia y de fe. Gracias, Jesús, porque puedo salir de este lugar sabiendo que estoy en paz contigo por lo que tú hiciste, Jesús. Paz hoy, paz mañana, somos amigos, y siendo amigos, ¿qué hay imposible en mi vida que yo no pueda superar? Si somos amigos y caminamos juntos, no hay nada imposible. Gracias, Jesús, por eso que estás haciendo hoy. Amén.